a nuestro estudio de la palabra y él, sin saberlo, que yo le he dicho, cántate otra alabanza. Pero viene todo muy alineado a lo que se va a hablar hoy. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra? ¿Qué libro estamos estudiando? Libro de Daniel. Bueno, verán, ya podéis usar ahí el canal, que hay dos imágenes. Siempre las imágenes son representaciones. No tenéis, ¿no? Espera. Ahora te lo envían. Que tienen... ¿Al tío Manolo? ¿No lo tiene el tío Manolo? Es que hoy va a ayudar mucho. Mire, tío Manolo, usted le da ahí y entra directamente. El tío Juan, ¿quiere el tío Juan también? Tío Juan, ¿se lo envío? ¿Al grupo de la iglesia? Venga. Y si lo pueden reenviar por ahí. ¿Tú no lo tienes? Ah, vale. Más o menos, ¿no? Lo tenéis todos. ¿Tú no lo tienes? Bueno, estamos estudiando el libro de Daniel y solamente, esta es la tercera clase, solamente de las dos anteriores diremos, clase número 1, hemos dado imperios en metales. Y ¿se acuerdan, no? Oro, plata, bronce y hierro. Imperios en metales. Segunda clase, dimos imperios en bestias. ¿Y qué diferencia hay? Que cuando se lo mostró Dios en metales le dio unos detalles y cuando se lo mostró Dios en bestias le dio muchos más detalles precisos de lo que el gobernante y todos los emperadores y los reyes que gobernaron todos esos imperios harían. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? Es que no quiero hablar de las clases anteriores porque aquí hay mucho que decir. Mira, quiero que sepan que aunque yo esté compartiendo, yo no lo sé todo. Y el primero en gozarse soy yo, porque preparando este estudio he aprendido algo que no sabía. Fíjate, y hasta el otro día yo gocé porque hay una cosa que yo he visto en el libro de Daniel que antes no lo había visto y lo vamos a compartir aquí en primicia. Se ha cumplido, lo hemos demostrado en las dos clases anteriores, que se ha cumplido la cabeza, el pecho, el vientre, los muslos y las piernas. Dijimos que Dios ya había hablado a Daniel, le había contado 600 años de historia, desde el año 600 antes de Cristo hacia adelante, hasta el inicio del Imperio Romano. Dios le había mostrado todos los gobernantes y todos los imperios que iban a surgir en el mundo. Dios habló de Babilonia, le dijo que después entrarían los medos y los persas, le dijo que después entraría Grecia, le dijo que Grecia se dividiría en 4 y después entraría el Imperio Romano y el Imperio Romano se dividiría en 2. Y hasta ahí nos quedemos. Dijimos que todo se ha cumplido, excepto... ¿Lo ven en el canal? ¿Qué es lo que queda? ¿Ven ahí unos pies muy bonitos? ¿Vale? Estos pies
Capítulo 2 de Daniel, verso 41. Por si alguien tiene la Biblia, tenedla abierta en Daniel porque es lo que vamos a usar. Estamos estudiando el libro de Daniel. Si no, yo lo leo. Pero hay un momento del estudio donde voy a enviar un montón de textos, que ya los tengo hechos y os los voy a enviar al móvil, ¿vale? Daniel capítulo 2 y verso 41, dice la Biblia: y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con el barro. Ustedes no se preocupen que luego lo vamos a explicar. Verso 42 dice: por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, será un reino que será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43: así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así define el tema de los pies y de los dedos. Quédense ahí que vamos a volver en un momento, ¿vale? Ahora quiero que vayan a Daniel capítulo 7, porque si hemos dicho que de la estatua se cumplió todo menos los pies, de las bestias del capítulo 7 se cumplió todo menos los cuernos de la cuarta bestia. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia? ¿Cuánto? Se quedan, 10 cuernos. Ustedes no se preocupen que los vamos a interpretar luego todo. Daniel capítulo 7, verso 7. Y era, el final del verso dice: y era muy diferente de todas las bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Dice el verso 8: mientras yo miraba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando yo lanzo todo esto a menos que no lo interpretemos, es un poco todo un lío. Unos pies en parte de hierro, en parte de barro, 10 dedos, una bestia que tiene 10 cuernos, otro cuerno, y parece sacado de un libro de ficción. Pero vamos a ver qué simboliza todo esto, y ahora voy a decir cómo se titula el mensaje o la clase de hoy. La primera clase era imperios en metales. La segunda clase era imperios en bestias. Y hablemos de 4 imperios. La tercera clase se titula el último imperio de los hombres. Luego daremos detalle de todo. El último imperio de los hombres. ¿Qué simboliza esto que hemos leído? Digan todos: el último imperio de los hombres. Ahora, vamos a dejar que la Biblia se interprete. Porque yo, por ejemplo, no me puedo inventar cosas. En el estudio de la Biblia hay algo que se llama alegorizar. La alegoría, en parte bíblica, siempre y cuando no rompa la doctrina, porque lo hizo Pablo. Pablo a los Gálatas, para explicarles la ley y la gracia, pues cogió de ejemplo a Sara y Agar. Y dijo: Agar es la ley y Sara es la gracia. Y hizo y dijo él: esto es una alegoría. Entonces, la alegoría, las comparaciones son buenas siempre que no rompan la doctrina. ¿Eso está claro? Pues vamos a dejar que la Biblia se interprete sola. Cuando la Biblia se interpreta sola, no hay duda posible. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. O sea, no hay nadie que tenga el dominio de la interpretación. Es que lo sé yo solamente. No, la Biblia se interpreta a sí misma.
¿Y cómo interpreta la Biblia lo que hemos leído? Tenemos que ir a Daniel, capítulo 2, pero ahora al verso 43, y dice: así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea, ya está diciendo que hay humanos por medio. Pero mira lo que dice Daniel 7, pero no el 8, el 24. Daniel capítulo 7, verso 24, y nos va a decir lo que son los cuernos. Dice: los 10 cuernos significan, fíjate, si es que la Biblia te lo dice solo. Sí, a veces lo único que nos falta es leer un poco más. Eugenio, ¿y qué son los cuernos de la bestia? Dice la Biblia, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Qué significa entonces los cuernos? Reyes. ¿Qué tiene que ver los pies con los dedos? Alianzas humanas. ¿Alguien se acuerda lo que simbolizaba el hierro? ¿Qué imperio simbolizaba? Primero era Babilonia, segundo Medo-Persa, tercero Grecia y el cuarto. Vale, entonces el hierro en Daniel simboliza el imperio de Roma. ¿Alguien se acuerda lo que simbolizaba la cuarta bestia? Igual que el cuarto metal. Si el león era Babilonia y el oso Medo-Persa y el leopardo Grecia, ¿la bestia qué es? Roma. Ahora, los pies surgen de las piernas, de la misma manera que los cuernos surgen de la bestia. ¿Os estáis dando cuenta de la conexión? Ahora ya viene la interpretación. Y aquí el corazón de todo el estudio. Estamos hablando del último imperio de los hombres, ¿verdad? Bien, la Biblia dice, y esto ya es escatología. Porque el último imperio de los hombres todavía no está en la tierra. Según la Biblia, el último imperio de los hombres surgirá de lo que en territorio pertenecía al antiguo imperio romano. Está diciendo, de lo que algún día fue el imperio de Roma, de ese territorio tan extenso, que ahora vais a ver cuál, que lo voy a enviar, de ese territorio surgirá un nuevo imperio compuesto de ¿cuántos reyes? Muy bien. En la Biblia reyes también simboliza gobernantes. Ahora, cada gobernante gobierna ¿qué? Una nación o un país, pero vamos a llamarle naciones. Entonces, la Biblia dice que llegará un momento que del antiguo imperio romano, lo que es su territorio, 10 naciones con sus 10 gobernantes van a hacer una alianza para formar un imperio que bien podíamos llamarle coalición de Naciones Unidas, y a ese nuevo imperio será el último imperio de los hombres. Fíjate lo que dice la palabra, que me encanta. Dice que se mezclarán pero no se unirán. Y Dios a la iglesia nos llama a unirnos. Como estos son alianzas humanas, se mezclan pero no se unen. Porque Satanás podrá mezclar pero nunca unir. El único que une a todos en un mismo amor, en un mismo pensar, en un mismo sentir, es la persona del Espíritu Santo. La iglesia está unida, el mundo no. Se puede mezclar, pero no hay unidad entre ellos. El reino de las tinieblas, no hay unidad entre ellos, se matan entre ellos mismos. Ahora, Eugenio, por pasos, tú me dices, ahora mirad los móviles, ver el canal, nos estás hablando que el último imperio surgirá del territorio antiguo del Imperio Romano. Pero ¿hasta dónde llegó el Imperio de Roma? Ahí lo tenéis. ¿Lo estáis viendo? Todo eso que veis a color
Todo eso perteneció al antiguo Imperio Romano. Por lo menos el Imperio de Roma lo conquistó. ¿Lo ve usted ahí, tío Salva? Todas esas banderas que ven, todo eso fue ocupado por el Imperio de Roma. ¿Has visto que España está completamente ocupado? España fue parte de el Imperio Romano. A ver, Alcalá de Henares es una palabra árabe, es Al-Kaala, es el río sobre la torre. Por eso en la bandera de Alcalá, ¿cómo es? Es una torre y un río. Porque Alcalá es una palabra árabe, cuando los árabes vinieron aquí y conquistaron, la pusieron Al-Kaala, el río sobre la torre, o la torre sobre el río. Pero antes de eso tenía otro nombre, Alcalá. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Complutum. Era la ciudad de Complutum. Alcalá de Henares fue territorio del Imperio Romano. De hecho, debajo de Alcalá hay una ciudad entera. Por eso muchas veces hacen obras y tienen que parar y vienen los arqueólogos y vienen todo. Porque todo esto por eso es patrimonio de la humanidad, Alcalá. Bueno, todo nuestro país fue territorio del Imperio Romano, pero el Imperio de Roma se extendió 5.000 kilómetros cuadrados. O sea, imaginaros lo que abarca. Ahora bien, si la última coalición de Naciones Unidas, el último imperio de los hombres, va a nacer en el antiguo Imperio Romano, surgirá de allí, que fíjate los países que involucra, pero solamente van a ser 10 gobernantes. A lo mejor uno de ellos es España, o a lo mejor no. A lo mejor otro de ellos es Francia, o a lo mejor no. Serán de las que elijan. Se va a saber que antiguamente el Imperio Romano lo conquistó. Por eso la Biblia nos da detalles del futuro. La pregunta es, si van a surgir del antiguo Imperio Romano, ¿de qué parte del mundo? Esto lo he aprendido yo hace unos... Vamos, lo que voy a enseñar ahora lo vi yo hace unos días, estudiando este libro. Pillo, he encontrado en el libro de Daniel un patrón matemático. Y me he dado cuenta que hay un número que resalta en todo el libro. ¿Quieren saber cuál es? Y van a decir, ¿y por qué me van a decir de este número? Porque tiene que ver con lo que voy a interpretar. Ahora voy a empezar a enviar imágenes. Hay un patrón que se repite y es este. El número 4. El número 4 lo vemos en el libro de Daniel escondido como un patrón, como un código que Dios ha escondido ahí y ha dicho, fíjate, cuando hay un número que se repite mucho es por algo. Ahora, vamos a ver qué simboliza el número 4. Damos dos textos, uno de Génesis y uno de Apocalipsis, y luego entramos en Daniel y vais a ver el móvil que voy a enviar todos los textos. En Génesis capítulo 2 y verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y le puso allí al hombre. Y del Edén salía un río que regaba todo el huerto y se repartía en 4 brazos. Primer texto del Génesis. Aparece el número 4 en un río que se extiende. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, que esto lo cité un día, los 24 ancianos gritan de todo pueblo, nación, linaje y lengua. Pero son 24. Dijimos que el número 6 es el número del hombre. 6 más 6 más 6 más 6. Lo que significa es hombres de todo pueblo, nación, tribu y lengua. Con estos detalles, mirar el móvil.
Yo voy enviando poco a poco. Mira en el primer capítulo. Lo tienen todos, ¿no? ¿Qué dice? Y entre ellos estaba en rojo Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué número hay? El número 4. Vamos a seguir. Es que esto mira, quería compartirlo porque yo me he gozado. Otro texto. Dice la Biblia que hizo llamar el rey ¿a quién? Magos, astrólogos, encantadores. Otra vez se repite el número 4. Vamos a seguir. Y de aquel cuerno que fue quebrado, en su lugar salieron 4 cuernos. Notables hacia dónde? Los 4 vientos del cielo. Voy a enviar 2 más. Ahí tienen otro. Y 4 bestias, diferentes la una a la otra. Mira este texto. Metieron a 3 en un horno de fuego ardiendo. Y dice, y él les dijo, he aquí yo veo ¿cuánto? 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. ¿Y el aspecto de quién? Del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mira, voy a parar aquí y luego vamos a seguir con el patrón. Me interesa el dato que dice, yo he metido a 3 en el fuego, pero veo 4 que pasean. Una cosa es andar y otra cosa es pasear. Cuando tú andas es porque vas a un lugar específico. Yo, por ejemplo, luego cuando aparque el coche ahí en el barrio voy a ir andando a la iglesia de Vergel de Vida. Cuando yo ando tengo un destino, pero cuando paseo, pasear no es un destino. Pasear es lo que hizo el otro día el Jesús, que dijo Día de la Naturaleza. Eso es paseo. No fue andar, porque no tenía un lugar donde era pasear, disfrutar. Pasear es un deleite. Andar tiene un propósito. Aquí los 4 no andaban, paseaban. Pasear se disfruta. Lo que no es normal que en un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal, Dios te haga disfrutar. Vengo a decirte que en tus tormentas, Dios te va a hacer disfrutar. Y quería dejarte ahí con esa semilla. Seguimos con el patrón. A ver. Con este terminamos. Y hay más patrones, ¿eh? ¿Qué dice? Y en la escritura que se trazó, esto está en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 25, había 4 palabras, mené, mené, tekel, urpasin, que significaba, tu reino ha sido pesado, cortado, dividido y ha sido hallado falto. Por lo tanto, se entrega a los medos y los persas. Fijaros que el número 4 se repite. Ahora, ¿qué significa el número 4? El número 4 tiene que ver en la Biblia el mundo. Por eso de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Por eso el río del Edén se repartía en 4, porque la gracia, por eso en el centro estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa a Cristo. Por eso Cristo tiene el mismo alcance a todos. Norte, sur, este y oeste. Bueno, la Biblia lo hablaría como el norte, el sur, el oriente y el occidente. ¿Qué simboliza el número 4? La extensión del mundo. Adivinar en cuántas partes se va a dividir el mundo cuando la iglesia ya no esté. ¿Y cómo? Esto es una representación. Por favor, mirad que ahora van a entender todo. Eso es el mundo. Una representación. El mundo en una imagen. ¿Qué hay en el centro?
Israel será el centro del mundo. Bien, la Biblia habla de una división de 4. Eugenio, ¿de dónde te sacas Reino del Norte, Reino del Sur y los reyes del Oriente? ¿De dónde te lo sacas? ¿Qué libro estamos estudiando? Pues tendremos que sacarlo de aquí, ¿no? Yo voy a citar los textos, bueno, os lo voy a dar, para que lo tengáis. Para que luego no me digan que me invento algo. Y lo leemos juntos. Mira, en el capítulo 11 de Daniel, verso 6, dice: al cabo de años harán alianzas la hija del rey del sur y vendrá el rey del norte para hacer paz. Ahí ya vemos el norte y el sur. Verso 27, y el corazón de estos dos reyes, ¿cuáles? El reino del norte y el reino del sur. Verso 44, pero las noticias de Oriente y del norte lo aterrorizarán. Lo que sabemos es que este último imperio no surge del norte, no surge del sur, ni surge del oriente. La pregunta es, ¿por qué? Les voy a decir algo que no sé si lo han escuchado alguna vez, pero cuando el anticristo gobierne, no gobierna el mundo entero. Eso es un invento de que el anticristo se va a quedar con todo el mundo. Eso no es así bíblicamente. ¿En cuántas partes se divide el mundo? Entonces, si en el norte hay un reino, en el sur hay otro y en Oriente hay reyes unidos, no gobierna ni el norte, ni el sur, ni el oriente. No lo gobierna. ¿Por qué? Porque no deja de ser el mundo político. Y los gobernantes y los países quieren ser cabeza de gobiernos. Os he dicho que en el mundo ni entre ellos se llevan bien. Porque, escuchad, el bien tiene un enemigo, que es el mal. Pero el mal tiene dos enemigos, es el bien y el propio mal. Porque el mal se destruye a sí mismo. Por eso, si estudiáramos demonología, los demonios maltratan a los demonios. Por eso, la legión de demonios de los gadarenos dijo: no nos envíes al abismo. ¿Por qué no quieres ir al abismo si es una casa para vosotros? Porque ni los demonios quieren estar entre ellos mismos. Porque como hay rangos de demonios, unos gobiernan a otros, por lo tanto unos maltratan a otros. Pero no entramos en ese tema. Cuando la iglesia sea arrebatada y el mundo se divide en 4, el reino del norte no quiere que lo que va a ocurrir en una parte, que ahora vamos a ver, lo que está haciendo el anticristo, no quiere que lo haga, porque es una amenaza para el mundo. Entonces el reino del norte quiere acabar con él. Pero es que el reino del sur también le interesa. Entonces el reino del norte y el del sur dicen: nos unimos para matar a este. Pero es que los reyes del oriente se enteran del conflicto que hay. ¿Adivinar dónde? El centro de la tierra. ¿Cuál es el centro de la tierra? Se enteran del conflicto que hay en Israel y dice que cruzan el Éufrates para también enfrentarse. Entonces, en la única parte donde el último imperio de los hombres va a surgir, no es en el norte, no es en el sur, no es en el oriente, solamente queda una sola región mundial. ¿Cuál? El occidente. Ah, pero tenemos un problema. El problema que tenemos es que hoy día en Occidente existe una asociación política y económica, y ahora lo voy a interpretar. Resulta que en Occidente existe la Unión Europea, que es una coalición de Naciones Unidas, pero no hay 10, hay 27. Ahora, si el último imperio de los hombres va a surgir en la parte de Occidente, ¿cómo va a surgir si hay 27 naciones y según la Biblia de ahí surge un imperio de 10? Pero si hay 27,
¿Cómo se va a cumplir la Biblia? Bueno, la Biblia se va a cumplir porque Dios ha dicho que de esa parte surgirá un reino en parte frágil, en parte fuerte, serán 10 naciones, pero ¿qué va a pasar, Eugenio? ¿Qué va a pasar para que las Naciones Unidas, tal como la conocemos, va a desaparecer y se vayan a replantear un nuevo sistema de gobierno? Lo que va a pasar, que va a desestabilizar el mundo entero, es lo que Juli ha cantado. Llegará un día en que Jesucristo aparezca en las nubes y la iglesia del Señor será arrebatada. Ahora sí lo voy a enviar porque el suceso que lo cambiará todo es lo que ahora tienen en sus móviles. Lo que va a cambiar todo, lo que va a replantear el mundo de los hombres es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, para la iglesia será una bendición. ¿Qué esperamos? Pero para el mundo entero será el mayor caos que ha habido en el planeta Tierra desde que el hombre la pisó. Para nosotros, una bendición. Los muertos en Cristo son resucitados, luego nosotros somos arrebatados. La iglesia se marcha a los cielos, se celebra un juicio para recompensar a la iglesia del Señor. La iglesia, que es la novia, se convierte en la esposa del Cordero, pero mientras eso sucede en los cielos, en la tierra se inicia los 7 años de gran tribulación. Todo el mundo, mira, ¿saben ustedes que la Agenda 2030 no nació por el 2030? Nació ya en el año 2000 y dijeron que la querían cumplir en el 2015, unos objetivos. Y como no lo cumplieron, los objetivos dijeron, bueno, como para no quedar mal, vamos a añadir más objetivos, pero vamos a añadir más años. Y dijeron 169 objetivos hasta el 2030. Por eso le llaman la Agenda 2030. ¿Saben que ya queda muy poco para el 2030? ¿Saben lo que ya han dicho? No, vamos a extender la agenda hasta el 2045. ¿Sabes por qué los gobiernos siguen y las extienden y las extienden? Porque no pueden arreglar el mundo. Porque ellos plantean un sistema de gobierno. Ellos dicen, la luz, vamos a... Mira la calidad. ¿Ha visto lo que ha pasado? En 3 o 4 meses dice que el presidente iba a explicar lo que pasó en España. Pues ¿saben lo que pasó en España? Intentaron meter una de las cosas de la Agenda 2030. El mundo, los gobiernos, el gobierno que hay en Occidente, las Naciones Unidas, están intentando traer un gobierno de paz, de seguridad, de economía, de todo muy bonito. En la Agenda 2030, que yo prediqué aquí, pero prediqué nada más que 10. Imagínate, hay 169 objetivos. Imagínate todo lo que tiene esta agenda, que escucha, más diabólica no puede ser, y ya te lo digo yo, demostrándote con la palabra del Señor. Es una influencia satánica que está gobernando. Quieren arreglar las cosas, pero llega Jesucristo y destruye todo el plan de los hombres. Y entonces es de ahí que no hay respuesta para lo que ha sucedido en el mundo. Nadie va a tener respuesta. Si ha caído, escuchen, cuando hay un acontecimiento, el oro, el petróleo, todo se desploma, se va a desplomar la economía. Imagínate los accidentes que va a haber. Imagínate el caos que va a haber en el mundo. Millones de personas desaparecen de la tierra. Alguien tiene que responder. El mundo no puede decir, Jesucristo se ha llevado a la iglesia, gloria a Dios. No lo va a decir. Porque ahora que la iglesia es arrebatada, Satanás ya empieza a jugar sus cartas. Y no va a decir que ha sido obra de Dios. Va a intentar convencer al mundo, vete tú a saber cómo. Me da igual porque yo no voy a estar. Y yo espero que nadie de aquí estemos, ni conozcamos al anticristo ni nada. Pero ya te digo yo que hay un poder satánico que va a intentar convencer. Pues bien, la Unión Europea se termina tal como se conoce y entonces surge lo que desde el año 1980 ya planeaban, el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial sí está compuesto de 10 naciones. El nuevo orden mundial, al ser parte de hierro y parte de barro cocido, serán 10 naciones
5 van a ser más fuertes que las otras 5. Ese es el último imperio de los hombres. Porque queda uno, y yo no lo llamo de los hombres, porque quien lo va a gobernar no va a ser un hombre. Pero pertenece no al mundo de Dios. ¿Cuántos han entendido hasta aquí el estudio? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que aclarar? Porque yo no quiero entrar en el otro porque prefiero desarrollarlo la semana que viene. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia? ¿Qué eran los cuernos? Eran reyes, ¿no? Solamente voy a leer el texto. Los cuernos eran reyes o gobernantes, ¿no? Pues yo voy a dejar con el texto y con la intriga también. Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 y el verso 8. Y terminamos. Mientras yo contemplaba los cuernos, los gobernantes, he aquí que otro salía, que era un cuerno. Vamos a interpretar la palabra cuernos por gobernantes. Mientras yo contemplaba los gobernantes, he aquí otro gobernante pequeño salía entre ellos. Y delante de él, 3 gobernantes de los primeros fueron arrancados. He aquí que este gobernante tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahora leer el verso 21. Y he aquí, dice, y veía yo que este gobernante hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese otro gobernante que surge entre los 10 no es otro que la Biblia lo llama el anticristo. ¿Quieren saber alguna de las cosas que va a hacer el anticristo y de cómo va a gobernar al mundo? Pues la semana que viene os espero. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Antes de pasar la ofrenda, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? Algo que se ha quedado ahí. Eugenio, explícanos esto, por favor. ¿Alguna duda? Tía Loli. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿El reino de él? Sí, cuando en Daniel habla el norte y el reino del norte, significa el reino del norte. Otro día, a ver cómo hago yo, os explico. No, es el reino del norte, el reino del sur, los reyes del oriente y el reino del occidente. Son 4. Occidente, ¿vale? El norte, el sur, el oriente y el occidente. El occidente es la parte de Europa, toda la parte de Europa, nosotros somos parte del occidente porque es lo que es toda la parte de Europa, ¿vale? Lo que es el norte sería Rusia, lo que es, por ejemplo, Oriente serían, según la Biblia, son países como la India, también incluye China, toda esa parte. Parte de China también es del sur. Otro día, ¿sabéis cómo yo lo puedo explicar bien? Otro día, fuera de Daniel, si no lo hago en un mensaje, predicamos la batalla del Armagedón. Y en la batalla del Armagedón, ahí se explica todo. ¿Alguna duda más? ¿Sí? Sí. La pregunta que ha hecho el tío Juan es, dice, y luchaba contra los santos y los vencía. A lo mejor no en este estudio, pero si me lo piden yo lo hago. Pero cuando la iglesia sea arrebatada,
El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está en todo lugar, ¿vale? Lo que no va a hacer el Espíritu Santo es lo que está haciendo ahora, que es hacer morada en el espíritu de los hombres. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo seguirá operando en la tierra, pero de manera... Los santos. Sí, los santos son el pueblo de Israel, ¿sí? Porque Israel, habrá parte de Israel que al ver al que traspasaron, muchos se convertirán, otros no, aún viendo al que traspasaron, seguirán creyendo. Y ya nos vamos a Apocalipsis capítulo 6 y verso 9, que es el quinto sello. Y también son las almas de los decapitados. O sea, las almas de los decapitados son los muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Es decir, que en días de gran tribulación habrá salvación. Pero no os imaginéis que es como ahora. O sea, no habrá una iglesia a la que acudir, no habrá un culto, no habrá un pastor que te pastoree. Hermanos, el sábado oración no existirá, porque el cristianismo será penado por cárcel, tortura y muerte. El cristianismo, únicamente los salvos en la tribulación, únicamente son salvos por muerte. O sea, no habrá nadie que se salve por viejo. Ya ha llegado su edad, ha muerto de causas naturales y no, serán salvos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y la Biblia habla de gente asesinada. Pero es que antes del asesinato vienen las torturas. Y antes de las torturas vienen las traiciones. Dice que se traicionarán entre padres, madres, hijos, hermanos. Los amigos serán, cuando te traiciona un amigo, bueno, por lo menos ha sido un amigo. Y no ha sido mi padre, y no ha sido mi hermano. O sea, que el evangelio tal como lo conocemos no será. Porque hay quien dice, bueno, luego cuando venga el Señor, ya te digo yo que si no te salvas ahora, no vas a querer, porque cuando este cuerno pequeño surja, la economía, gracias al falso profeta, la soluciona. A que la vital es una bendición ahora, van a tener doble, van a vivir mejor. Habrá una economía tan grande, mira, ¿por qué el anticristo? Bueno, es la idea del falso profeta. ¿Por qué restaura la economía? Ahí viene el misterio del 666. ¿Por qué la restaura? Porque quiere controlar a alguien. Dale dinero. Normalmente el hombre, fíjate, únicamente Dios habló de un solo rival. Mira que había dioses, falsos. Jesús tuvo que mencionar uno. Dice, no puedes servir a dos señores. A mí, y cita a Mamón, que para los judíos era el dios del dinero. Y la única raíz de todos los males, piensa en el pecado que quieras, pero según la Biblia es el amor al dinero. Por eso Satanás va a usar la economía para ganar el corazón de los hombres. Por eso, si ahora te es fácil vivir en santidad, créeme que cuando la iglesia sea arrebatada, muy distinto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Pues vamos a ofrendar. Vamos a cantar una alabanza.